Responsabilidad penal y todos los delitos contra la administración pública. Para entender el concepto de responsabilidad penal y los delitos dentro de la administración pública, es importante abarcar el término de qué es administración pública. Pues la administración pública es un servicio esencial al ciudadano, se desempeña por el Estado a través de todos sus servidores, sin distinción de alguna rama o algún nivel jerárquico. Cada servidor público pues actúa como representante del Estado, brindando así servicios que no solo satisfacen las necesidades inmediatas de la comunidad, sino que también ayudan a construir una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, porque sabemos que actualmente nos enfrentamos a la necesidad de una gestión pública que sea eficiente, que sea transparente, que sea ética y que sea capaz de generar confianza y promover el desarrollo sostenible de nuestra nación. Dicho de otra manera, la administración pública sirve al público en representación del Estado. Pero, ¿quiénes son los encargados de administrarlos? ¿Quiénes están encargados de administrarlos? Pues en el ámbito jurídico penal, aquellos que administran y toman decisiones dentro del sector público pueden ser identificados como posibles autores de los delitos. Esto significa que los servidores públicos, al tener un papel clave en la gestión de los recursos y de la toma de decisiones, pueden ser responsables de delitos. Los servidores públicos, según el artículo 123 de la Constitución Política, los servidores públicos son aquellos que desde diferentes roles o de diferentes niveles representan al Estado y trabajan al servicio de la comunidad. Esto incluye los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado, así como bien quienes desempeñan funciones en entidades descentralizadas territorialmente o por servicio. También sabemos que su labor es fundamental porque ellos son los responsables de garantizar que las políticas públicas se ejecuten de manera eficiente, transparente y en beneficio de todos los ciudadanos, desde la administración de los recursos hasta la implementación de programas sociales. Los servidores públicos no solo implican cumplir con las leyes y reglamentos, sino que también ellos responden a unos principios constitucionales de legalidad, de lealtad, de honradez, de imparcialidad y eficiencia, con el compromiso de promover el bienestar colectivo. Aunque bien sabemos, los servidores públicos legalmente deben ser competentes, deben de ser éticos, deben de ser comprometidos con el Estado y la sociedad. No siempre es así. En algunos casos se presentan situaciones en las que ciertos funcionarios incurren en conductas contrarias a la ley, como lo es el abuso del poder, el peculado, la corrupción o el tráfico de influencias, y estas acciones no solo afectan la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, sino que también obstaculizan el desarrollo y el progreso del país. ¿Por qué existen estos delitos contra la administración pública? Estos delitos contra la administración pública pues abarcan una serie de factores, como lo es la corrupción y el abuso de poder. La corrupción sabemos que es uno de los principales motores detrás de los delitos contra la administración pública. Los funcionarios públicos, al tener acceso a recursos y el poder, pues pueden abusar de su posición para obtener beneficios personales,
Este abuso de poder pues puede manifestarse de diversas formas, como lo es la malversación de los fondos, el soborno, el tráfico de influencias y la extorsión. Sí, la corrupción no solamente afecta la eficiencia y la eficacia de los servidores públicos, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales. Otro factor que implica entre los delitos de la administración pública es la falta de control y la supervisión. La ausencia de mecanismos efectivos de control y supervisión es otro factor que facilita la comisión de delitos contra la administración pública. Sin sistemas robustos de auditoría y sin vigilancia, los funcionarios pueden actuar sin temor a ser descubiertos o ser sancionados. La falta de supervisión permite que los actos ilícitos pasen desapercibidos y se perpetúen en el tiempo. Otro factor muy importante dentro de estos delitos de la administración pública es la cultura de impunidad. La cultura de impunidad es un fenómeno donde los delitos no son castigados adecuadamente. Eso fomenta que esa repetición de esos actos ilícitos, es decir, cuando los funcionarios corruptos pues no enfrentan consecuencias por acciones, se crea como un ambiente donde la corrupción y otros delitos se consideran aceptables o incluso normales. Entonces, la percepción de impunidad pues puede ser resultado de un sistema judicial ineficiente. También tenemos por otro lado las necesidades económicas. Las necesidades económicas y las presiones externas pueden llevar a algunos funcionarios a cometer delitos contra la administración pública en situaciones donde los salarios son bajos, las condiciones económicas son difíciles. Los funcionarios pueden verse tentados pues a utilizar su posición para obtener ingresos adicionales de manera pues ilícita. Además, las presiones externas como las demandas de superiores corruptos o las amenazas de grupos criminales pueden también influir en las decisiones de cometer este tipo de delitos, teniendo en cuenta también pues estos factores. Hablaremos de la responsabilidad penal. A veces cuando hablamos de delitos en el sector público pensamos en grandes casos de corrupción, en políticos enjuiciados o en escándalos de controles amañados, pero más allá de los titulares de prensa, lo importante es entender cómo y para qué la justicia persigue a quienes cometen delitos dentro de la función pública. Para entenderlo de manera más sencilla, imaginemos que un funcionario tiene en sus manos el dinero de todos nosotros los ciudadanos. Ese dinero debe usarse para construir hospitales, carreteras, escuelas, pero si ese funcionario decide robar, decide manipular contratos o favorecer a ciertos empresarios a cambio de dinero, está cometiendo un delito. La responsabilidad penal significa que el Estado puede enjuiciar y sancionar a ese funcionario por haber actuado en contra de la ley. Las penas pueden ser las cárcel, pueden ser multas y las inhabilitaciones para ejercer ese cargo público. En Colombia, en nuestra Constitución y el Código Penal, se establece con claridad que los servidores públicos tienen una obligación especial de actuar con transparencia, con honradez, y cuando faltan o fallan en esa obligación, deben responder ante la justicia. Pero, ¿por qué es importante castigar estos delitos? Porque afectan a todos.
Cuando un político roba dinero destinado a un hospital, significa que menos personas reciben atención médica. Cuando un funcionario vende su influencia, significa que los más poderosos seguirán enriqueciéndose a costa del pueblo. Si queremos realmente un país con menos corrupción, también debemos exigir transparencia y castigos justos para quienes traicionan la confianza de los ciudadanos. Mucho gusto, para mí es un placer hacer parte de este video como estudiante de Administración Pública de la Escuela ESAP Territorial Huila, Caquetá y Bajo Putumayo, pues en el cual les voy a mencionar detalladamente los delitos que han atentado a la administración pública en Colombia. La responsabilidad penal la podemos definir como la obligación que tiene una persona ante la ley por cometer acciones o omisiones a la misma. Esto conlleva que se relaciona con la violencia a la ley por medio de delitos o faltas. No obstante, se aplica en los actos ilegales a los funcionarios públicos, en este caso contra los delitos a la administración pública. Bueno, teniendo en cuenta el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, esa carta magna, nos dice que cualquier persona particular, o sea un servidor público, debe responder ante la ley por infringir la Constitución o las leyes que la componen, ¿sí? Entonces, no obstante, esas mismas causas y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Llevándolos a la reflexión, compañeros, podemos decir de que uno de los factores o uno de los delitos que más ha atentado a la administración pública es la corrupción, esa falta ética, esa falta de moral, falta de tolerancia, de muchas cosas, de honestidad, que afecta la transparencia incluso del proceder de la administración pública, pues ha traído muchos problemas y mucha inestabilidad en la administración pública. Entonces podemos ver que esos funcionarios públicos, esos empleados públicos intentan violar la ley por beneficio propio, teniendo unos por dolo. También esa intención que tiene esa persona para causar daño, ¿sí? Y pues apropiándose de muchas cosas de los recursos del Estado y pues de dineros que son dispuestos para un programa o algo, entonces desvían esos dineros para beneficio propio. Podemos denotar la culpa también, la culpa que en ese caso ese autor del delito no busca intencionalmente causar un perjuicio, pero por negligencia, por esa falta de cuidado, por esa imprudencia, por esa impericia, falta de habilidad, falta de competencias, falta de conocimiento, pues afecta incluso a la administración pública. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar un poco sobre la ley 599 del 2000, donde se expide el Código Penal, y pues este Código Penal es un conjunto de normas jurídicas que se define los delitos y pues y unas penas que se aplican por cometerlos. Entonces esto tiene un objetivo muy importante, que es establecer normas generales para todos los delitos, describir los delitos, definir las faltas que constituyen los delitos, sancionar las conductas delictivas. Entonces eso es como uno de los objetivos específicos que tiene el Código Penal, y pues en este caso particular que estamos hablando en la administración pública. Es por uso, de acuerdo al artículo 398, donde dice que esa persona ya usa esos recursos de manera indebida para cosas personales, y entonces esto cuenta con una serie de situaciones, como una es una prisión entre 1 a 4 años
de prisión, una inhabilidad del derecho, o sea, esa persona se le congela el proceso de trabajar durante unos años, entre 4 años, no puede trabajar en la parte pública esa persona. El Código Penal vigente contiene una serie de violaciones que atentan a la administración pública, que es el peculado, que es causado por apropiación indebida de los recursos públicos por parte de funcionarios públicos. Entonces esto tiene unas clases, por ejemplo, por apropiación, de acuerdo al artículo 397 del Código Penal, donde dice que esa persona, por apropiarse de esos recursos públicos, debe pagar una pena o una prisión de entre 6 a 15 años y una multa entre 50.000 salarios mínimos vigentes, de acuerdo al valor de apropiación que haya cometido a esos recursos o a un caso particular. La otra es la aplicación oficial diferente, la utilización de esos recursos para fines no autorizados por la ley. Entonces esto también tiene una prisión entre 1 a 3 años, una multa entre 10 a 50 salarios mínimos vigentes. El otro sería también, por último, el culposo, que es cuando el servidor público tiene en potestad esos recursos custodiados y pues los usa, ¿cierto? Para otros trámites, y pues esto cuenta con entre 1 a 3 años de prisión y también una multa de 10 a 50 salarios mínimos vigentes. Según el Código Penal, el segundo delito es la concusión. Esa concusión, de acuerdo al artículo 404 del Código Penal, se denota como una extorsión. Prisión de 6 a 10 años y una multa entre 50 a 10 salarios mínimos vigentes. El tercero es el cohecho. De acuerdo al artículo 405, lo podemos definir como el soborno, prisión entre 5 a 8 años, una multa entre 50 a 100.000 salarios mínimos vigentes. Este cohecho cuenta con 3 características, que es por cohecho propio según el artículo 405, por impropio según el artículo 406 y de dar o ofrecer según el artículo 407. El tráfico de influencias como cuarto, según el artículo 411, donde dice que el funcionario público como servidor público en una entidad pública obtiene beneficios personales en esa entidad. Prisión entre 4 a 8 años, una multa entre 100 a 200 salarios mínimos vigentes, una inhabilitación del derecho de 5 años. El quinto es el enriquecimiento ilícito, según el artículo 412, el aumento del patrimonial injustificado, pues cuenta también con ese delito, una prisión entre 6 a 10 años, una multa que se le dobla de acuerdo al delito cometido, que no pase a 50.000 salarios mínimos vigentes, y pues una inhabilitación de sus funciones por entre 6 a 10 años. El siguiente es el prevaricato, que según el artículo 413, el prevaricato por acción es cuando el servidor público, al tomar decisiones, son contrarias a la ley para obtener beneficios personales. Prisión entre 3 a 8 años, multas entre 50 a 200 salarios mínimos vigentes, inhabilitación
de la función de 5 a 8 años. Según el artículo 414, el prevaricato por omisión es cuando el servidor público omite a realizar su acción, su deber y al tomar decisiones. Entonces, eso es por una prisión, ese delito es por prisión de 2 a 5 años, una multa entre 10 a 50 salarios mínimos vigentes, una inhabilitación de su función entre 5 años. El artículo 415 habla también sobre las circunstancias de agravación punitiva, que son esas condiciones y motivaciones por detrás de una gravación. Compañeros, por consiguiente a la reflexión, vamos a mencionar la ley 1417 del 2011, donde esta ley intenta fortalecer la administración pública y pues dictar normas, que esas normas sean orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, de investigación y de sanción a esos actos de corrupción. Más llamado, le podemos decir, la ley de anticorrupción, que pues se le aplica efectivamente a la gestión pública. Entonces miramos cómo el gobierno en Colombia ha intentado mitigar el acto del delito de corrupción, pero pues a la fecha podemos evidenciar que ha faltado más compromiso de los mismos, porque imagínense, entre los que hacen los procesos son los que lastimosamente generan la corrupción. Bueno, podemos marcar unos puntos fundamentales como reflexión también, y pues nosotros como futuros administradores, porque yo creo que esto es más de corazón, estos cambios se dan más de la voluntad de uno, porque pues la ley está, todo está, pero muchos administradores públicos quieren por una tajadita o quieren por otro hacer cosas indebidas. Entonces podemos marcar cómo se ha dañado la administración pública por este flagelo de corrupción. Entonces, la integridad, incluso de la persona, la ética moral, y pues como habíamos hablado anteriormente, la transparencia de la administración pública. Podemos denotar también la pérdida de confianza entre el ciudadano y el administrador público, el funcionario público, el empleado público, mejor, a la toma de decisiones, y pues esto pues dañen incluso la imagen institucional, la imagen de la entidad pública. Podemos mirar la ineficiencia, también la corrupción, cómo puede generar ineficiencia a la administración pública, teniendo en cuenta los conceptos ya vistos en clase. El costo económico también, la corrupción puede generar costos económicos significativos para el Estado y la sociedad. Entonces, compañeros, esto es más de corazón, esto es más de lo profundo de nuestro ser, tener la voluntad de que si algún día, como dice el docente, vamos a ser unos excelentes administradores públicos con esta ley 1417 del 2011, que es anticorrupción. Dicho lo anterior, es importante hablar de responsabilidad penal en Colombia. ¿Qué es la responsabilidad penal? Se puede entender como la forma en que el sistema de justicia responde a comportamientos que van en contra de las leyes de un país. Implica que si alguien hace algo malo, como robar o cometer algún fraude, puede ser juzgado y penalizado, pero también toma en cuenta factores como el contexto social, la situación económica, psicológica del individuo y su intención de cometer este acto de delito en Colombia. Imaginémonos un adolescente que vive en la calle y roba comida porque tiene hambre.
y si es arrestado y llevado a juicio, pues digamos daría un enfoque tradicional, podría imponerle una pena severa por este acto indebido. Sin embargo, desde un enfoque más humanizado, consideraría su situación desesperada, quizás optando por proporcionarle asistencia social, educación o algún tipo de tratamiento en lugar de una larga pena de prisión, ¿cierto? En este ejemplo corto, pudiéramos decir que la responsabilidad penal, entendida desde un enfoque humanizado, busca equilibrar la necesidad de justicia con la empatía y la comprensión de las circunstancias que puede llevar a una persona a delinquir en nuestro país. Esto no solo promueve una sociedad más justa, sino que también ayuda a reintegrar a las personas a la comunidad, digamos, reduciendo reincidencia y mejorando, por supuesto, la calidad de vida en general en toda nuestra sociedad colombiana. A su vez, pudiéramos decir que en Colombia los delitos contra la administración pública están regulados principalmente en el Código Penal, así se llama, el Código Penal. A su vez, el Código Penal en Colombia es un conjunto de disposiciones legales que establece cuáles son los actos considerados delitos, las penas correspondientes para cada delito, así como las disposiciones sobre la responsabilidad penal en nuestro país. Este marco normativo es fundamental para regular la conducta de los ciudadanos y la respuesta del Estado ante conductas delictivas. Asimismo, es importante mencionar algunos objetivos del Código Penal en Colombia, como por ejemplo, definir delitos, sancionar conductas delictivas, proteger bienes jurídicos, prevenir el mismo delito y garantizar derechos, lo cual significa que asegura el respeto por los derechos fundamentales de las personas durante el proceso penal. La Ley 599 de 2000 establece los delitos y las penas correspondientes acá en nuestro país. Pudiéramos decir que fue promulgada el 24 de julio del año 2000 y derogó el Código Penal de 1980. A su vez, esta ley se divide en varios títulos que abordan diferentes aspectos del derecho penal, como son delitos contra la vida y la integridad personal, delitos contra la propiedad, delitos contra la libertad y la seguridad, delitos contra la moralidad, o también pudiéramos decir delitos contra la administración pública. Asimismo, el Código Penal colombiano establece las penas y las medidas de seguridad que pueden imponer a los infractores, como por ejemplo la pena a la prisión, multas, inhabilidades para el ejercicio de derechos y funciones públicas, así mismo como confiscación de bienes. Ahora bien, después de hablar un poco del Código Penal colombiano, debemos decir que la administración pública es fundamental en nuestro país para el funcionamiento de cualquier sociedad, ya que representa la entrega de servicios y la gestión de recursos que benefician a la comunidad en su conjunto. Sin embargo, esta noble misión puede verse gravemente comprometida por una serie de delitos que afectan directamente la integridad del servicio público y la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones. Los delitos contra la administración pública, como la corrupción, el cohecho, la malversación, no son solo fallos individuales de ciertos funcionarios, son muchos casos. Algunos delitos de corrupción como peculado, concusión, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato, uso indebido de información oficial privilegiada,
Dicho lo anterior, podemos concluir que la corrupción no es solo un problema ético, sino un delito que afecta la confianza en el Estado y perjudica a toda la sociedad. ¿Qué significa cuando hablamos de peculado? Es la apropiación indebida de bienes o fondos públicos por parte de un servidor público en beneficio propio o de terceros. Y allí pudiéramos citar un ejemplo, el caso Reficar en el año 2016, donde la modernización de la refinería de Cartagena Reficar resultó en sobrecostos superiores a los 8.000 millones de dólares, representando un detrimento patrimonial significativo para este país. Se evidenció que exdirectivos de Reficar destinaron más de 450 millones a gastos injustificados. Después de hablar de peculado, hablemos de concusión. Es otro de los delitos y es la exigencia indebida de dinero o beneficios por parte de un servidor público aprovechando su cargo. El cohecho. Podemos significar que el cohecho es el ofrecimiento o aceptación de dádivas por parte de un servidor público para realizar actos contrarios a sus deberes. Cuando hablamos de tráfico de influencia, es la utilización indebida de la posición o contactos de un servidor público para influenciar en decisiones en beneficio propio o de terceros. Cuando hablamos de enriquecimiento ilícito, pues es el incremento patrimonial injustificado de un servidor público sin una fuente legítima de mejor que lo respalde. Y como ejemplo de ello pudiéramos, un caso muy común que todos los conocemos, es el caso de Samuel Moreno Rojas en el año 2011. Prevaricato es otro de los delitos y pudiéramos decir que el prevaricato es la emisión de resoluciones o dictámenes contrarios a la ley por parte de un servidor público en ejercicio de sus funciones. Cuando hablamos de la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, es la participación indebida de un servidor público en contratos o decisiones donde tiene conflictos de interés, contrariando las normas que regulan su conducta. Un caso palpable, caso Manuel Vicente Duque en 2017, el exalcalde de Cartagena fue capturado por irregularidades en la elección de la contratación distrital. Hablando un poco de lo anterior, podemos concluir que la corrupción se manifiesta de diferentes maneras en el sector público y todos tienen consecuencias legales graves. La legislación colombiana ha tipificado estos delitos para sancionar a quienes abusan del poder en perjuicio de la sociedad colombiana. Otro tema importante a tratar en la contratación pública. Pero antes, imaginemos un alcalde de cualquier municipio de nuestro país usa dinero de un proyecto de infraestructura para comprar propiedades personales. Esto es un peculado y afecta directamente a la comunidad. Este tipo de delitos es muy común en nuestro país. Hablando de otro tema importante y con lo que tiene que ver con la contratación pública, es el proceso mediante el cual el Estado firma contratos con empresas o personas para realizar obras, prestar servicios o adquirir bienes. ¿Qué pasa cuando un alcalde favorece a su primo para construir un puente sin experiencia en obras? Por ejemplo, se cae el puente, se pierden los recursos y la comunidad sigue sin la infraestructura, ¿cierto? Es importante hablar de principios de legalidad en la contratación pública. Todo contrato estatal debe cumplir con las normas establecidas en la ley. Los funcionarios públicos tienen el deber de actuar con imparcialidad, transparencia y sobre todo con eficacia. El riesgo de la corrupción en la contratación es muy común
Cuando hablamos de riesgo de corrupción en la contratación, pudiéramos mencionar asignación de contratos a empresas sin experiencia, sobreprecios en contratos para desviar dinero público, falta de competencia en las licitaciones públicas. Pero bien, aquí vienen las sanciones para quienes infringen la ley. ¿Cuáles pueden ser esas sanciones? Van desde prisión, multas económicas, inhabilidad para ejercer cargos públicos. Ahora bien, imaginémonos que una alcaldía contrata a una empresa para construir una carretera, pero esta empresa no tiene experiencia en construcción. Aún así, el alcalde firma el contrato porque la empresa es de un amigo suyo. ¿Qué pasa? La obra queda mal hecha, los recursos se pierden y la comunidad continúa con la misma problemática. Asimismo está el caso del cartel de la hemofilia en Córdoba. Recordemos que fue en el año 2016, donde funcionarios de la Secretaría de Salud de Córdoba financiaron contratos fraudulentos para el tratamiento de la hemofilia, desviando 50 millones de pesos. Se descubrió que los pacientes no existían y los recursos fueron robados. Bueno, y así concluimos de manera general, abarcando un poco el Código Penal colombiano y los delitos contra la administración pública. Muchas gracias. Congresista, este es el Bosque Nacional de Springfield. Lo que queremos básicamente es talarlo. Ajá. Como ve, el dibujo de nuestro artista está lleno de especies dañinas que crecen como plagas. Nuestro aserradero se encargará de limpiar todo ello como el ciclo de la naturaleza. Jerry, usted es un gran concejal. Me encantaría darle el permiso de tala, pero esto no es como enterrar desechos tóxicos. La gente notará que ya no hay árboles. Sí, congresista. Esta es la parte difícil. Nunca sé cómo plantear esto. Yo quería... ¿Ofrecer un soborno? ¿Qué pasa? Está aquí la niña de Springfield que escribió el ensayo. Puede hacer buena imagen. Sí, está bien. Entonces, ¿dónde...? Oh, no, aquí no. Tengo un lugar de uso para estos asuntos. Llámeme la noche. Hola, pero claro, tú debes ser Lisa Simpson. Hola, señor. Lisa, tienes talento. Y quién sabe, quizá algún día llegues a congresista o senadora. Tenemos muchas senadoras. Solo 2. Revisé. Ay, qué lista. ¿Qué tal unas fotografías? Una fotografía ingenua siempre impacta. Ah, qué bello. Ese sí es un político humano. Si algún día llegase a votar, lo haría por él. Plancharé tus camisas cuando tú cambies las inequidades de las leyes laborales. Así sea, hermana. Se lo dije, nadie viene aquí. Bien, Bob. ¿Cómo quedamos con el bosque de Springfield? ¿Tendré mi permiso de tala? Déjame decirlo así, Jerry. ¡Fuera! ¡Abajo! ¡Uf! ¡Qué fiera! Las raíces de la democracia, por Lisa Simpson. Pero la verdad será dicha. Ay, doña Telmita, es que todo volvió a subir. De aquí solo le alcanza para la mitad, mi reina. Todo subió. Es una vergüenza lo que te pagan en ese trabajo. Búscate otro. Bueno, maestro, usted decide. O me lo llevo o lo arreglamos aquí. Usted tiene la última palabra. Mira, aquí procede corte. Pero si me da para las agüitas... Yo puedo presentar su cotización como la más baja, pero me toca un 10% en efectivo. Le traigo una excelente noticia. Logré que nos compraran a nosotros.
pero tenemos que pasar el 20% en efectivo. Mira vos, me enteré que quieren bajar los aranceles. Necesito que tu bancada me bloquee esa iniciativa porque necesito subir un poquito los precios. Igual siempre has contado conmigo. Nos cayó un dinerito extra. Lo mismo de siempre, por favor. Ay, ceñito, va a pensar que soy yo, pero no es cosa mía. Todo volvió a subir y yo le estoy cobrando lo justo. A mí ya no me queda nada. Si de verdad quieres cambiar a tu país, cambia tú primero.